Hola hermanos, muy buenas tardes. Espero que todos estén muy bien. Sean bienvenidos al devocional del día de hoy. Hoy toca lo correspondiente a Marcos 6 y Marcos 7. Ya saben que el deber es leerlo y bueno, nosotros vamos a hacer un devocional, pero no lo hacemos de todo, de los dos capítulos. La idea del día de hoy es abarcar el capítulo 7 de Marcos. Vamos a hacer un devocional acerca de Marcos 7, ¿ok? Vamos a ver porque el evangelista Marcos cómo unió tres historias, ¿no? La primera historia trata en Marcos 7, trata acerca de cómo Jesús responde a los fariseos sobre una de las grandes discusiones del Señor Jesucristo con este grupo religioso, un confrontonazo fuerte, ¿no? El segundo podemos ver cómo una mujer de la región de Tiro y Sidón tiene una hija endemoniada y cómo es sanada. Y por último vemos a cómo Jesús sana a un sordo mudo de la misma región, ¿no? Por el mar de Galilea, en donde vimos que bueno, pues ahí andaba el ministerio, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con el devocional del día de hoy. Y primero vamos a ver que el capítulo 7 eh, comienza con lo siguiente. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Por qué los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen? Y volviendo de la plaza, si no se lavaban, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudar. En ello podemos ver que aquí hay un problema, desde aquí ya radica un problema. Para los que tal vez no pudieron comprender el versículo, el capítulo, trata de que los discípulos comieron sin haberse lavado las manos, y esa era una acción que los fariseos condenaban y condenaban, ¿no? Pero aquí lo interesante a notar es que era parte de la ley para que fuesen así fuertemente condenados. La respuesta es no. Aquí mismo el versículo 3 nos dice, ¿no? Aferrándose a la tradición de los ancianos. Y aquí esto nos deja de ver algo interesante, ¿no? Los fariseos se aferraron a una tradición de ancianos y Jesús les menciona hipócritas. Y después de ello, Jesús sí menciona algo de la ley. Menciona el mandamiento de honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Entonces vemos que aquí ya hay un problema con los fariseos. Los problemas era de que uno, se habían divinizado, o una de dos, o se habían divinizado las tradiciones, algo que tal vez por ahí, tal vez un maestro, un rabino de ahí, de esos tiempos enseñó, tal vez divinizaron esa tradición y por consecuencia humanizaron los mandamientos. Tal vez fue uno de dos problemas, tal vez fue ambos, pero vemos que Jesús responde, y no es de sorprendernos que tal vez estos personajes no honraban a su padre y a su madre como debían. Tal vez, porque tenemos que tomar en cuenta que Jesús confrontó el pecado de las personas que rodeaban. Entonces vemos que aquí ellos se fijaban en las manos y tal vez él les estaba respondiendo con un pecado muy peculiar de ellos. Y de hecho le enseña, ¿no? Que sí era lo que estaba ocurriendo, por cuanto ellos estaban enseñando otra cosa. Basta que diga un nombre al padre o madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios.
Wow. Y no le dejáis hacer más por su padre, por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas semejantes a esto. Wow, vemos cómo Jesús reprende fuertemente a estos personajes. Y vemos todavía más allá, también vemos más allá de lo que Jesús dice, fíjense, versículo 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y aquí vemos que ellos están hablando acerca de cómo son contaminados los hombres. Y aquí vemos de que ellos hablaban de que todos los utensilios, si estaban contaminados, tenían que lavar, porque si no, se contaminaban ellos. Es decir, si tú tenías las manos sucias y tú agarrabas un pedazo de pan y lo comías, te estabas contaminando. ¿Por qué? Por cuanto se habían contaminado tus manos, tú habías contaminado tu alimento y lo que ingerías, por tanto, tú estabas contaminado. Esa era la gran pelea acerca de los fariseos con esta tradición. Sin embargo, Jesús dice de forma muy sabia que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. ¿Por qué? Porque lo que contamina, hermanos, Jesús estaba explicando con lo que contamina es, ¿qué es más lo que separa de Dios? Que no te laves las manos y comas con las manos sucias, evidentemente tal vez eso te pueda generar un malestar estomacal. Entonces yo te diría, trata de lavarte tus manos cuando consumas alimento. Pero y todos estaban englobándose en un ambiente espiritual. Pero Jesús dice que estos pecados, como lo es los malos pensamientos, fornicación, adulterio, hurtos, maldiciones, soberbia, insensatez, esos sí eran pecados delante de la ley. No atentaban a una tradición, pero sí atentaban. Y aquí vemos que Jesús está diciendo, o a lo que Jesús nos está explicando, o le está explicando ahí a los de en ese entonces, es que la inmundicia es espiritual y no es material. Porque lo que nos separa de Dios no es el que come con manos sucias o come con manos limpias, o el que sigue una tradición. Una tradición, hermano, no nos va a acercar más a Dios. Nos puede alejar de Dios, porque podemos fijar nuestros ojos en la tradición y no en Dios. Y una tradición inclusive es cómo yo percibo a Dios. ¿Cómo percibimos a Dios? La tradición inclusive puede ser cómo yo he sido inculcado acerca del Señor, pero sin siquiera tener un sustento en la palabra de Dios, sobre cómo estoy creyendo en el Señor. Y eso sí nos aleja de Dios, porque no estamos buscándole correcta o adecuadamente. Y aquí lo que Jesús está diciendo es que lo que sí nos aleja son nuestros actos pecaminosos. Wow. Entonces vemos que estas acciones que salen de dentro, lo que hacen es contaminar al hombre. Y aquí vemos que el seguidor de Cristo debe de aprender a ser un discípulo y por lo menos debe cumplir dos cosas. La primera es hacer la voluntad expresa de Dios, sin quitar, acomodar o aumentar lo que su palabra dice. Lo que la Biblia dice de nosotros, hermano, eso es lo que tenemos que hacer sin quitar, sin acomodarla y sin aumentar. Y segundo, debe ser confrontado en su estado espiritual de tal forma que sea aceptado por Dios, pues ha dejado aquellas cosas que constituyen verdadera inmundicia e impureza. Entonces, el ser seguidor, hermanos, es que nuestra vida se debe de acomodar a su palabra, pero su palabra no se debe de acomodar a nuestra vida. Y segundo, que también que si nosotros no acomodamos la Biblia a mi estilo de vida, sino yo quiero acomodar mi vida, voy a ser confrontado.
Jesús confrontó a los fariseos y su palabra nos sigue confrontando el día de hoy. Hace poquito en escuela dominical mencionaba que la palabra de Dios es es miel al paladar, pero también es espada y cumple con ambos factores. Es miel, pero también es espada. Y dentro de ello nosotros podemos notar eh, un ejemplo, una mujer gentil mostrando su fe. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, el Señor. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, no era judía, y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Atención con las palabras de Jesús. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Aquí vemos, podríamos pensar inclusive en una acción un poquito eh, fuerte por parte del Señor, ¿no? En la cual le dice a una mujer, perrillos. Bueno, aquí hay que entender un poquito los contextos. El Señor ablandó la palabra en perrillo. ¿Por qué? Porque esta mujer no era judía, era griega. Y el hecho de que una persona judía se juntara con una griega ya era contaminación. O sea, los judíos eran tan sectaristas que solo se podían juntar con los judíos. Entonces, al estar junto a una mujer griega, pues eso contaminaba al judío. Entonces, ¿te das cuenta? El evangelista Marcos está uniendo dos historias en la cual se está hablando de la contaminación que viene de dentro y está hablando al respecto de una mujer, eh, em, a una mujer que contamina, por así decirlo. Una mujer que por cuanto no es judía, por cuanto es gentil, es una mujer, inclusive podríamos denominarla impura. Y aquí podemos ver que ofensivamente los judíos llamaban a los gentiles perros. Y aunque Jesús suavizó el término a perrillo, que se emplea para designar a los animales domésticos, o sea, no la vio como una bestia, o no le dijo bestia, en lugar de los crueles e inmundos perros salvajes, su respuesta a la mujer todavía suena fuerte, ¿verdad? El que él haya dicho que prácticamente que primero saciaran los hijos porque está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, la mujer entendió el mensaje de Jesús, pero Jesús no lo dijo en un aspecto como los fariseos querían, de denigrar a la mujer. Tenemos que leer completito el pasaje. Jesús en un momento está hablando de la inmundicia que viene de dentro y por otro lado viene a atacar a una mujer. No, tenemos que verlo completito. Vemos la respuesta de la mujer, sí señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Wow, vean lo que salió de la mujer. De la mujer salió fe. La mujer expresó fe en Jesús. Se acercó a Jesús teniendo esa fe. Y vean, Jesús responde, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Vemos cómo Jesús tiene cuidado por los que eran considerados como malos dentro de los judíos. Y si Jesús ocupó esa expresión, o si Jesús ocupó esa expresión acerca de los perrillos, no fue para denigrar a la mujer, fue porque Jesús sabía, Él es omnisciente y sabía lo que la mujer iba a decir. Y como testimonio a todos los que estaban ahí, Jesús dijo esa expresión para que ella expresara su fe, hablara su fe, muy similar a lo que comentábamos de la mujer del flujo de sangre. Jesús sabía quién había tocado su manto, pero si él preguntó quién había sido, fue porque esta mujer expresó fe delante de todos los que estaban alrededor suyo. Entonces vemos que ocurre lo mismo aquí. Esta mujer expresa fe para dar testimonio. Fíjense, y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Wow, y aquí notamos, hermanos, que por un lado los judíos tenían otra percepción de la contaminación, pero Jesús habla de la verdadera contaminación. Y vemos que había contaminación en la casa de la mujer. Esta niña estaba contaminada por un espíritu maligno de dentro. Pero lo que la mujer expresó fe, fíjense en lo que el Señor también lo convirtió, ¿verdad?
Gloria a nuestro Señor. 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino a Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y aquí es importante notar que probablemente este hombre, el Gadareno, tal vez sí hizo lo que el Señor le había dicho. Yo creo que este hombre sí hizo lo que Jesús le dijo. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos del 5:20? Se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Ah, bueno, pues aquí vean que Jesús se vuelve a pasar en la región de Decápolis y le trajeron un sordo y tartamudo. Tal vez este Gadareno sí hizo su labor y anunció lo que Jesús y lo que Dios había hecho con él. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues tal vez la gente quedó en expensas de que llegara Jesús, llega Jesús y le traen y le traen a un tartamudo y le rogaron que le pusieran la mano encima. Y tomando aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y aquí vemos que se contrasta lo que ya vimos con los fariseos. Vimos que hablamos acerca de la inmundicia y bueno, para contrastar ese acto de inmundicia, el evangelista Marcos nos habla de la mujer gentil y vemos ahora acerca del el segundo aspecto, el cual es la obediencia a la voluntad de Dios. Y vemos que Jesús les dijo muy claramente a estos hombres, al primero, al Gadareno, le dijo, ve y publica. Y vemos que tal vez no, el texto no nos dice que fueron resultado de la publicación del Gadareno, pero Jesús le dijo, ve y publica. Tal vez ellos fueron resultado. Recordemos que unos el pueblo lo echó, o sea, el pueblo lo echó porque les había causado un disturbio ahí con 2000 cerdos. El pueblo lo echó y el Gadareno tal vez publicó y al publicar lo que había hecho con él, todo el pueblo ya estaba a expensas. Cuando le vieron regresar, le trajeron ahora a este hombre, así como de, oye, pues hiciste esto con un Gadareno, hiciste esto con un endemoniado que nadie tenía dominio sobre él, ¿qué no harás con este? Este es más tranquilito, es más, ni habla, ¿por qué no lo haces? Jesús le sana, pero le da la indicación a este hombre y le dice que no dijera, que no lo divulgara, que no le dijese a nadie. Y vemos que este hombre desobedece al Señor. Tanto más y más lo divulgaba. Entonces la actitud de un discípulo, mi amado hermano, es es un discípulo del Señor. Tiene en mente que la palabra de Dios le confronta y por ende no trata de acomodar la palabra a su vida, ni omitiendo ni añadiendo. Y por segundo, un discípulo va a buscar y va a velar por la voluntad de Dios. ¿Estamos alineados con la voluntad de Dios en nuestra vida? Con mis amados hermanos de la escuela dominical, realmente estoy muy emocionado con ellos. Se están aprendiendo sus versículos. La mayoría sí le está echando ganas. La gran mayoría le está echando ganas a la memoria de los versículos bíblicos. Y realmente esto es algo en lo cual me motiva mucho. Y quiero decirles lo siguiente. Ellos entre sus tareas tienen que aprenderse versículos. Y uno de los versículos, aquí lo busqué, pero por si se me llega a olvidar algún dato, Romanos 12:2. Fue una tarea que deben de aprenderse. Y aquí los que están en esa escuela dominical, repítanlo ahí desde su casa, para que lo repasen. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Y aquí ah, ah, desglosaba un poquito en cachos este pasaje. Queremos comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Para que podamos hacer eso, hermano, tenemos primero que renovar nuestro entendimiento.
Y para renovar nuestro entendimiento, no debemos de estar conformes a lo que estamos en nuestras circunstancias. Vimos ayer que Jesús viene a cambiar circunstancias, un cambio de situaciones o de circunstancias, porque no debemos de estar conformes en nuestras circunstancias si no estamos acatando lo que Dios quiere de nosotros, si no estamos obedeciendo a Dios, porque claramente sabemos cuando estamos en obediencia o desobediencia. Un discípulo debe de velar por la voluntad de Dios, pero velar por la voluntad de Dios no es tan sencillo. Alguien que vive en desobediencia no puede velar por la voluntad de Dios, porque debe ser transformado su entendimiento, nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, nuestra cosmovisión de ver al mundo. Pero eso solamente se logra. ¿Cómo renovamos el entendimiento si no estamos conformes a este siglo? Es decir, primero no debemos estar, y ligando con el devocional de ayer, no tenemos que estar conformes con nuestras circunstancias que nos rodean. Cuando estamos en desobediencia, claro, si estamos en obediencia, gloria a Dios. Si estamos en desobediencia, no vamos, necesitamos primero querer la voluntad de cambiar ello. Entonces, viene el segundo punto, que es renovar nuestro entendimiento. Es decir, si estaba viendo a la izquierda, ahora voy a ver a la derecha. Es un cambio de mentalidad. No estoy conforme. Entonces, como no estoy conforme, voy a cambiar mi mentalidad para que cambie también mi manera de percibir mis condiciones, mis circunstancias. Y de ello, si yo estoy viendo en otra dirección, no conforme a, 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 a mi justicia, lo hablamos de escuela dominical, no conforme a mi justicia, a lo que yo quiero, voy a poder probar cuál es, voy a poder comprobar la buena voluntad de Dios agradable. Pero para ello se necesita una disciplina. Y disciplina no de castigo, sino una disciplina en el Señor. Buscarle diariamente como sus discípulos. Sus hermanos, ¿cómo estamos llevando nuestra vida? ¿Hay inmundicia espiritual? Entreguémosla al Señor. No te conformes a este siglo. Renueva tu entendimiento. Si hay inmundicia, renuévate como esta mujer que a pesar de poder pasar como inmunda por ser gentil, tuvo la fe que los supuestos espirituales no tuvieron, que los supuestos estudiosos de los profetas no percibieron a Jesús. Esa es la invitación del día de hoy. Sigamos haciéndonos discípulos de Jesús. Señor nuestro, gracias por este maravilloso día. Mi Dios, en este momento te pedimos que tú nos bendigas, Padre. Señor, perdona nuestras inmundicias, Señor, perdona cómo nosotros podemos acercarnos o tratar de acercarnos a ti, Señor, de maneras erróneas. Mi Dios, te pido que por favor bendigas a mi hermano que está viendo este devocional. Ayer hablábamos que tú vienes a cambiar circunstancias, mi Dios. Señor, te pedimos que cambies también nuestras circunstancias para que podamos ser verdaderos discípulos tuyos. Que seamos discípulos, Señor, como tú los deseas, mi Dios. Discípulos obedientes, Padre, a tu palabra, en la cual no busquemos alterarla, omitiéndole o añadiéndole, Padre, para que tu palabra se acomode a a mi estilo de vida, sino que mi vida se acomode a tu palabra. Esa es la parte de la redención, Señor. Pero primero, Señor, no nos hagas conformes a nuestras circunstancias o a este siglo, Señor, sino transforma nuestro entendimiento, Padre bendito. Te pedimos, Señor, confiamos, Padre, en que esta obra tú la has empezado, pero esta obra que tú has comenzado, mi Dios, también tenemos la confianza que tú la vas a terminar y la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Perfecciona la obra, Señor, que has iniciado en cada uno de mis hermanos, para que podamos comprobar juntos cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermano, que Dios te bendiga. Te mando un fuerte saludo.